Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Número 20. Gavin, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? Todo en orden, solo quería decirte suerte, te amamos y contamos contigo. Yo sé. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en la madrugada de este domingo 8 de enero de 2023 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestras redes sociales, a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, y también estamos en Instagram y TikTok como Caracol de Película. Te adoro, estoy enamorada de ti y no se te ocurre. Y como les habíamos anunciado la noche anterior, en esta madrugada estaremos recorriendo muy rápido, es que no merecen mayor atención, el top 20 de las peores películas que nos dejó 2022. Ya soy hindú, muchos dioses, mucho trabajo. Te voy a hacer una pregunta. Y estos sonidos, cortesía de la plataforma de Netflix, hacen parte de nuestro lugar número 20, una desastrosa producción dirigida por Judd Apatow, quien también escribió el guión, y a pesar de tener un reparto impresionante, encabezado por la hermosa, preciosa, inigualable Karen Gillan, acompañada de Pedro Pascal, Leslie Mann, María Balakova, David Duchovny, el hombre de los Expedientes X, Keegan Michael Key, que estuvo en Predator. Pues es una película que en realidad no tiene ni pies ni cabeza. Se trata de The Bubble, o La Burbuja, como ustedes la encuentran en la plataforma. Un largometraje donde los actores prácticamente pareciera habérseles pagado por hacer el ridículo. La historia supuestamente transcurre en épocas de pandemia y una inescrupulosa productora ejecutiva decide encerrar a un grupo de actores en una villa de ensueño para rodar una película que resulta siendo más desastrosa que el propio film. Lo que asistimos como espectadores, si es que son capaces de soportar estos 126 minutos en el absurdo, es ver ligeramente una historia supuestamente haciendo una parodia de la propia industria cinematográfica, pero donde los actores, insisto, se dedican a hacer el ridículo de principio a fin. Nuestro lugar número 20, 2022, disponible en Netflix, La Burbuja. Número 19. Si eso es cierto, entonces, ¿qué hago aquí? ¿Por qué sigo usando el uniforme? La guerra no ha terminado, imbécil de mierda. Ojalá trabajaras conmigo. Capitana, te daré $30 millones si abres esas puertas. Prometo llevarte al país que tú elijas, donde puedas vivir el resto. Lugar número 19, también disponible en la plataforma de Netflix. Una película dirigida por Matthew Riley y protagonizada por la despampanante y talentosa Elsa Pataky en compañía de Paul César y Marcus Johnson. Una coproducción entre Australia y los Estados Unidos. Se trata de Interceptor, un largometraje que de nuevo muestra ese tinte ultra patriótico de ciertos largometrajes, especialmente producidos en Hollywood. Esta coproducción entre Australia y los Estados Unidos de Ambience Entertainment mostraba a esta capitana interpretada por Elsa Pataky, una mujer que está en horas bajas y que infortunadamente para ella ha sido víctima del patriarcado, porque a pesar de recibir o de ser acosada sexualmente por una de sus superiores, termina relegada a una estación donde, según lo muestra la película, existen 2 puntos del planeta que defienden a los Estados Unidos de un ataque inminente de los misiles enemigos. Y el primer punto cae en una maniobra que resulta de lo poco creíble que hay, porque las fuerzas caen de inmediato tratándose de una estación que pende por la seguridad nacional de los Estados Unidos. De ahí en adelante lo que vemos es a una mujer en una base en alta mar, ella sola, enfrentando a un grupo de terroristas que hacen de todo menos bien la labor. Ella sola es capaz de liquidar a unos supuestos entrenados terroristas y ella sola es capaz de detener ese ataque con misiles que se produce y prácticamente se convierte en una heroína nacional y limpian sus culpas del pasado. Disponible en Netflix, nuestro lugar número 19, absolutamente desastrosa, la película Interceptor. Iniciando retraso. Número 18. Depravado. ¿Vas a llamarlo?
No, qué asco. Pues si no vas a llamarlo, lo voy a hacer yo. Y bien, no juzgues. ¿Sabes lo difícil que es esto? ¿Te imaginas ser así de rico? Como si la gente fuera de su propiedad. Probablemente sean de su propiedad. Y quería agregarte a su lista. Alguien rozó mis pechos y pellizcaron mi trasero hoy. ¿Cómo te fue? 2 a las tetas. Sucio. ¿Quieres que llame? Sí, hay un lenguaje bastante sexual en el que estamos con los sonidos en el español latino de una película de 2022 que ocupa nuestro lugar número 18. La producción de Invitation, o simplemente La Invitación, una cinta dirigida por Jessica M. Thompson y protagonizada por la hermosa, preciosa Natalie Emmanuel, una talentosa actriz que despuntó en Juego de Tronos y también estuvo en varias de las entregas de Rápidos y Furiosos, acompañada por Thomas Doherty y Courtney Taylor, entre otros. Y esta supuesta mezcla de terror, suspenso y que tenía como telón de fondo el cine vampírico, mostraba la historia de una mujer que tras la muerte de su madre y quedándose sin parientes conocidos, es invitada de la forma menos creíble y más forzada por un hombre de tez blanca. Ella es afroamericana y ella pues, se hace un test de ADN y descubre que un primo lejano que nunca supo de ella la invita a una recién encontrada nueva familia para asistir a una fastuosa boda en una campiña inglesa. Y todo esto simplemente es el decorado para mostrar una historia que supuestamente va a descubrir esa invitación de una familia que tiene ancestros vampíricos y que cada cierto tiempo deciden hacer una serie de rituales y donde ella se convierte en el conejillo de Indias para ser el platillo principal de estos sedientos vampiros. Una película, insisto, que es difícil conectarse con ella porque las situaciones son poco realistas, demasiado forzadas y donde ni siquiera ese tinte vampírico le aporta algo nuevo a este género que ya ha sido contado tantas veces. Del año 2022 y de 104 minutos de duración, la película The Invitation o La Invitación, nuestro lugar número 18. Bueno, hasta pronto, nena. Número 17. Un regalo de Pascuale Brunet. Digo, si no te gusta, me lo quedo. ¡Es hermoso! ¿Por qué no lo uso en la luna de miel? Ok. ¡Ay, más flores! Oigan, esto es una locura. No es nada, hay una camioneta abajo llena de regalos, incluyendo una estufa. ¿Me dieron una estufa? ¿Es de algún fan? ¿Qué cree? ¿Que no tengo estufa? Taira, hay que donarlo todo. Es Tom de iHeartRadio. Tom, mi amigo, ¿qué pasa? Claro que te daré... Lugar número 17, una película también de 2022 de 112 minutos de duración, dirigida por Kat Coiro y que podría salir mal en un reparto encabezado por la siempre talentosa Jennifer López, acompañada de un muy buen actor, Owen Wilson, y una de las estrellas de la música, el señor Maluma. Se trata de Marry Me o Cásate Conmigo de Universal Pictures, en una supuesta comedia romántica que tiene que ver con un tema siempre de moda, las redes sociales, los influencers, pero sobre todo esa apuesta mediática de las superestrellas, en este caso Kat Valdés, una preciosa artista que está involucrada sentimentalmente con Bastian, el rol a cargo de Maluma, y se va a casar muy al estilo de los likes y de las redes sociales a una audiencia de fans. Pero cuando Kat se entera segundos antes de su matrimonio de que este hombre la está engañando y le ha sido infiel durante varios días, allí ella hace lo mejor y es tratar de darle celos y tratar de darle una lección, y consigue al primero que se atraviesa, al ingenuo de turno, a Charlie, el rol a cargo de Owen Wilson, un completo extraño que se encontraba entre los espectadores de uno de los espectáculos de Kat Valdés. Y de ahí en adelante lo que vemos es una historia ya vista varias veces de un hombre que no se sueña que su vida le va a cambiar y que mucho menos va a terminar involucrado sentimentalmente con una mujer, y él en su condición de no superestrella sino un simple mortal, un simple humano, termina viviendo un sueño y cambiando la vida de una mujer que estaba en horas bajas. Ni siquiera la presencia, insisto, de Jennifer López, Maluma y Owen Wilson salva a Marry Me o Cásate Conmigo del desastre
que se convirtió. Nuestro lugar número 17 de 2022, Marry Me, Cásate conmigo. Así que no me sorprendería que en algún momento quisiera unirse a las Pitones, porque es Número 16. It's not turning me properly. Yes, I heard you. The sleepless night. I will call Life Somewhere right away. They are usually very responsive. What else? What else? The test cooked all night and we're ready this morning. Las pruebas se cocinaron toda la noche y estuvieron listas esta mañana. Y de nuevo el mismo escenario. ¿Qué podría salir mal en un largometraje del maestro David Cronenberg, que además escribió esta cinta, el mismo hombre que hizo Crash y otra serie de películas mejor elaboradas y más sesudas, y teniendo un reparto encabezado por el Montaraz, por Viggo Mortensen, por la chica Bond, Lea Seydoux, por Kristen Stewart, Don McKellar y también Scott Speedman? Se trata de la coproducción entre Canadá, Grecia y el Reino Unido, Crimes of the Future o Crímenes del Futuro. Y aquí es bien difícil uno involucrarse con esta trama que resulta siendo descabellada y en algunos momentos repulsiva por ciertas imágenes explícitas pero mal logradas. Y es que la especie humana se adapta a un nuevo entorno artificial. El cuerpo humano es objeto de nuevas transformaciones y mutaciones. Y allí aparece Caprice, el rol a cargo de Lea Seydoux, con su compañero sentimental Saul Tenser, un célebre artista que hace performance con su cuerpo y que no tiene ningún problema en operarse frente a grandes audiencias en un espectáculo supuestamente vanguardista. Pero allí aparece una oficina traída de las criollos, muy al estilo de Brasil de 1985, la Oficina del Registro Nacional de Órganos, que empieza a perseguirlos, y de ahí en adelante la tarea para el espectador es tratar, insisto, de involucrarse con esta absurda y desproporcionada trama. Nuestro lugar número 16 del año 2022 de David Cronenberg, Crimes of the Future. This new organ, it's shifting my pain center. Número 15. No te asustes. Oh, tropieza y haz un escándalo. Baja eso. Baja eso, por favor. No te voy a hacer daño, te lo prometo. ¿Qué haces aquí? Al parecer sangrando. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué? Dije que ¿cuántos años tienes? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en la madrugada de este domingo 8 de enero de 2023 y seguimos adelante en nuestro top 20 de los peores largometrajes que se presentaron en las salas de cine y en las plataformas el año 2022. Y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino también hacen parte de la plataforma de Netflix, una producción supuestamente de fantasía, de acción, de comedia y aventuras, pero que resulta simplemente poner en pantalla a un carismático y muy buen actor como Ryan Reynolds y meterlo en una historia ya trillada y con situaciones comunes. Y estos sonidos pertenecen a una película titulada originalmente The Adam Project y que se presenta como El Proyecto Adam. En la dirección aparecía Sean Levy, y además de Ryan Reynolds estaba Zoe Saldana, muy célebre por su participación en el universo de Marvel, Katherine Keener y Jennifer Garner. Y esta historia muestra a Adam Reed, por eso El Proyecto Adam, el rol a cargo de Ryan Reynolds, un viajero del tiempo que está en el año 2050 y que se ha aventurado en una misión de rescate para buscar a su amor de toda la vida, Laura, el rol de Zoe Saldana, esa mujer que ama y que perdió en el espacio-tiempo en circunstancias misteriosas. Y cuando la nave Dan se estropea, es enviado a 2022 y allí, el único lugar que conoce es su casa, y se encuentra con su yo del pasado, con un niño que era prácticamente víctima de bullying, y él, a través de ese viaje en el tiempo, trata de remediar los errores del pasado, perseguido por una de las peores villanas en la historia reciente del cine, el rol a cargo de Katherine Keener, que está involucrada en una conspiración espacial, una película incluso con unos pobres efectos visuales que ni siquiera acompañan ese insípido guión que presentó esa producción, que era una de las grandes apuestas de Netflix, pero que dejó más dudas que realidades en este film. Del año 2022, nuestra posición número 15, El Proyecto Adam. Ya deja el bate, ¿ok? Si quisiera hacerte daño, ya lo hubiera hecho. Número 14. Pero tenemos mucho sexo. Sin par. Ya, lo siento, es cierto.
Pero moriré si no puedo ser la señora Doyle. Esto es amor. Ay, si necesitas dinero, que sea mi regalo de bodas. No busco eso, sino un empleo. Compraste una finca nueva. Necesitas quien la repare y la administre. Dale el empleo a Simon. Está desempleado, pero es un hombre de campo y sabe todo sobre fincas en serio. Si lo echa a perder, lo despides de inmediato. Pero no lo hará. Alguien tan espectacular no falla. Ay, querida, en serio. Lugar número 14, definitivamente en el mundo del cine, un gran director, un buen reparto y una historia de origen de una célebre escritora no garantizan el éxito de un largometraje. Y en tiempos de remakes, spin-off y secuelas, franquicias, pues aparece una nueva versión. Apareció en 2022 en 127 minutos de duración, Dead on the Nile, o Muerte en el Nilo, la película de Kenneth Branagh, inspirado en la novela de Agatha Christie, y un reparto impresionante encabezado por el propio Kenneth Branagh, interpretando al ya legendario y clásico Hercule Poirot, el investigador, ese sabueso creado por Agatha Christie en compañía de Gal Gadot, Armie Hammer, Annette Bening y Sophie Okonedo. Y esta película, que se sitúa en los años 30, muestra la historia de ese nuevo escenario donde Kenneth Branagh, interpretando a este sesudo investigador, se mete en un crucero que viaja a través del Nilo, donde se reúnen los típicos personajes, los aristócratas, los militares, las señoras de la alta sociedad, en un barco a vapor, que se ven alterada su estancia en esta embarcación cuando aparece un asesinato. Y de nuevo, el detective Hercule Poirot lo que hace es empezar a confrontar a cada uno de los involucrados para sacar el conejo del sombrero y descubrir finalmente quién fue ese asesino, con base en su inteligencia y con base en los falsos testimonios que le brindan los propios navegantes. Una de las peores adaptaciones que se han hecho de la obra de Agatha Christie, y pese a que la primera fue algo interesante, Asesinato en el Expreso de Oriente, esta secuela de la nueva era de Agatha Christie en manos de Kenneth Branagh dejó más dudas que certezas, y sobre todo tuvo la presencia de un personaje completamente exasperante, de esos que aburren a cualquier tipo de audiencias y que se colaba en todos los escenarios para echar al traste el insípido romance que presenta el film. Del año 2022 y de 127 minutos de duración, Dead on the Nile, o Muerte en el Nilo. Número 13. No pienso joderte con lo de los cigarrillos, nunca has fumado. Si quieres volverte salvaje, está bien. Pero seamos sinceras. ¿Todavía no le has dicho? Ok, no me meto. Pero ya llevas mucho tiempo en eso. Olga, pienso en eso a cada momento. Y Massimo no puede saber que estaba embarazada. Lugar número 13. ¿Puede haber algo peor que una franquicia o una saga cinematográfica dentro del cine erótico peor que las 50 sombras de Grey? Sí, hay algo peor. La saga de 365 días, que en 2022 y en 111 minutos de duración presentó 365 días aquel día. La dirección a cargo de Bárbara Villalovas, en compañía de Tomás Mandes, y en el reparto de nuevo Michelle o Michael Moron, acompañado de Ana María Cieluca. Y ni siquiera lo despampanante, lo sensual, lo fascinante que resulta esta actriz salvan a esta secuela de ser algo completamente innecesario, donde vuelven Laura y Máximo supuestamente más apasionados que nunca, más explícitos incluso en ese romance que no tenía ni pies ni cabeza en la entrega anterior, y donde, muy al estilo de ciertas producciones que ya no saben más que contar, deciden sacar un hermano gemelo que estaba por ahí perdido. Pero en esta ocasión la nueva vida de la pareja se complica por culpa de los lazos familiares de Máximo. Recordemos que en las entregas anteriores este hombre simplemente decidió secuestrar a una mujer y obligarla prácticamente a que lo amara, y si no lograba eso en 365 días la dejaba partir, pero ella cayó en los brazos de este hombre. Y allí aparece un misterioso hombre
que intenta ganarse el corazón y la confianza de Laura, porque ella está con el corazón roto, quebrado, precisamente por los malos comportamientos de ese personaje de Máximo. Y esta película se convirtió, insisto, en una secuela completamente innecesaria que simplemente se hizo para rellenar el streaming y para tener algún tipo de oferta para las personas que navegan a través de las plataformas. Es difícil creer si lo peor aquí son las escenas de sexo o las escenas donde tienen esos diálogos tan vacíos, tan inocuos. Del año 2022, nuestro lugar número 13, 365, aquel día. Número 12. Oficina fiscal. Hola, habla Amy. Hola, Amy, soy Greg. Hola, Greg, ¿qué pasa? Perdón por molestarte, pero ¿esa corporación S alguna vez presentó una declaración de ajuste? Sí, está en el archivo. Es que no lo encuentro. ¿Tú estás a cargo de la auditoría? Sí, pero Patricia, ¿puede ayudarte? Sí, pero Patricia se pierde incluso yendo al baño. No quiero pedírselo. Sí, pero ella está sentada. Lugar número 12, una película que se presentó en las salas de cine de nuestro país el año anterior, en 2022. Es increíble que un realizador como Philip Noyce, que hizo impresionantes películas como The Giver o El Dador de Recuerdos, y también la maravillosa The Quiet American o El Americano Impasible con Brendan Fraser, haya hecho semejante despropósito. Y también es difícil creer que una actriz de la talla y el talento de Naomi Watts haga este tipo de largometrajes. Se trata de la película The Desperate Hour o Laywood, o presentada en nuestro país como Desesperada, una coproducción entre los Estados Unidos y Canadá, donde aparece ese personaje central, el de Naomi Watts, que está en medio del bosque que rodea su hogar a kilómetros de la ciudad y está prácticamente en un episodio de pánico, de ansiedad, el personaje de Amy Carr, porque recibe una llamada. Las autoridades están buscando al responsable de un tiroteo que ha tenido lugar en la escuela donde su hijo adolescente, con el que no lleva una muy buena relación y que es un rebelde sin causa, ha tenido lugar. Y Amy se niega a sucumbir a esa desesperación, por eso el título Desesperada, con la única ayuda de su teléfono móvil. Y lo que asistimos como espectadores es a una película que simplemente se dedica casi que en todo su metraje a mostrar a Naomi Watts hablando por celular. Esa es toda la trama de la película, ella hablando por celular, recibiendo todo tipo de llamadas, supuestamente para que crezca la atención en el público y para tener una resolución, un colofón que deja mucho que desear, porque muestra o trata de incluir de manera forzada el tema de esos estudiantes o de esos adolescentes que abren tiroteos en las escuelas secundarias en los Estados Unidos de América. Completamente para olvidar, un paso en falso de Philip Noyce como director y de Naomi Watts como gran protagonista. Se trata de la desastrosa Desesperada. Y te lo llevaré antes, ¿sí? Descuida, cariño. Número 11. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bienvenidos a Hawthorne. Soy Julian Slowick y hoy va a ser nuestro placer alimentarlos. El telón se abre. Durante las siguientes horas van a ingerir grasa, sal, azúcar, proteínas, bacterias, hongos, varias plantas y animales e incluso también ecosistemas completos. Pero tengo que suplicarles una cosa, solo una: que no traguen. Lo dice en serio. Y en el lugar número 11, definitivamente, si hay algo peor que una mala película, es una película pretenciosa que abuse de supuestamente la inteligencia del espectador y que se crea disruptiva o en algunos casos superior a otros largometrajes y que supuestamente esté llena de simbolismos y que haga un análisis de la condición humana. Pues eso es lo que sucede con los sonidos que tenemos de fondo en el español latino de una película recientemente estrenada en las salas de cine de nuestro país, de 2022 y de 107 minutos de duración, de Menú, El Menú, dirigida por Mark Mylod y con un reparto impresionante. La
la siempre talentosa y hermosa Anya Taylor-Joy, acompañada de Nicholas Hoult, Ralph Fiennes, John Leguizamo, e incluso está Judith Light, la mujer que brilló por allá en los 80 con Quién manda a quién. Y esta supuesta comedia de terror, de humor negro y thriller psicológico, que de psicológico no tiene nada, muestra la historia de una joven pareja que viaja a uno de los destinos más exclusivos del planeta, un lugar alejado de las concentraciones urbanas, para cenar en el restaurante que ofrece una experiencia única, donde aparece el chef, el rol a cargo de Ralph Fiennes, que ha preparado un ingrediente secreto que tendrá un efecto en varios de los comensales, y allá aparecen una suerte de orientales que tienen negocios turbios, pero que van a verse desnudadas sus actividades criminales. También una pareja que varias veces había visitado este lugar, pero que no había tenido esta experiencia macabra. Y esa pareja central, la de Anya Taylor-Joy y Nicholas Hoult, él, un amante incondicional de la cocina, que tiene una admiración casi que religiosa por el chef, y una mujer, Anya Taylor-Joy, que es víctima de las circunstancias. Y por más que uno como público trata de involucrarse en esta película y de tratar de entender esta supuesta sesuda trama, va dando tumbos. La película empieza a tener unos fallos de guión impresionantes, y lo peor es de ese tipo de filmes donde uno espera que de verdad al final pase algo realmente extraordinario, y que todo el tiempo invertido, los 107 minutos, pues dejen una sorpresa, que uno realmente quede abrumado por la resolución de las situaciones, pero se hace de la forma más estúpida, así la palabra suene fuerte, y se desperdicia esa puesta en escena, la dirección artística y sobre todo tremendo talento actoral. Nuestro lugar número 11 de las peores películas de 2022, la sobrevalorada y pretenciosa El Menú. Hacemos una pausa aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, y ya regresamos del 10 al 1 con el top 20 de las peores películas que nos dejó 2022. De un solo viñedo, es de una sola hilera de vides. Wow, es mágico. Perfecto. Número 10. No sé bien qué me pasó, pero creo que hubo una equivocación y me pusieron en el cuarto equivocado, porque hay muchas tarjetas de cumpleaños para alguien algo mayor. Y la tele está plana, como que le falta la parte de atrás, y me urge ver quién es el número 1 en MTV. Doctor Johnson, al tercer piso, la porrista se despertó. Oye, no quiero ser un fastidio, pero soy la capitana. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, en la madrugada de este domingo 8 de enero de 2023, y seguimos adelante en nuestro top 20 con los peores largometrajes del año anterior de 2022. Y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino, cortesía de Netflix, hacen parte de un largometraje que supuestamente navega los terrenos de la comedia y la comedia juvenil. De 2022 y de 113 minutos de duración, su título original, The Senior Year, y que se presenta en Netflix como El año de mi graduación. Una película dirigida por Alex Hardcastle y protagonizada por Rebel Wilson, que de El Punto y Hora, donde brilló en Pitch Perfect, de ahí en adelante la han metido en una serie de películas donde hace el mismo personaje, un personaje grotesco y supuestamente divertido, que lo que hace es comportarse de la forma más ingenua y menos creíble posible. Y el reparto estaba acompañada de uno de los símbolos sexuales de los años 90, Alicia Silverstone, y también Angry Rice. Y esta cinta de Broken Road Productions mostraba la historia del personaje de Rebel Wilson, una porrista que, como suele suceder en las secundarias y que se ha contado en varias producciones, en muchas producciones, tenía una rivalidad con la más popular de la escuela. Y en un acto donde estaban en medio de una presentación de porristas, ella sufre un accidente que la lleva al coma. Y lo que sucede es que 20 años después despierta y regresa ya a su vida pasada de kilos, y aparece una mujer que uno tiene que creerse que no se da cuenta que su cuerpo ha cambiado, que había estado en coma durante 20 años y que solo descubre ese terrible secreto una vez se mira al espejo. De ahí en adelante regresa al instituto, muy al estilo de Back to School, regreso al colegio con Rodney Dangerfield. Esa sí era una película divertida, y lo que vemos es una sucesión de imágenes poco o nada divertidas, algo grotescas, donde ella va a tratar de vengarse de sus compañeras del pasado. Nuestra posición número 10 del año 2022, la película Senior Year, o El año de mi graduación. Número 9. ¡Qué sorpresa!
sí, o sea, la última vez que te vi estabas en coca y te hiciste en el metro como una hiena. Parecías de universidad pública. No me recuerdes, por eso no hay que dejar que se me salga el monstruo. No, ya, no. Ok. Pero ya en serio, ¿cómo estás? Estoy bien, sí, me siento muy bien. Genial. Y te ves muy bien. ¿Cómo te extrañé? Yo también. Y te voy a decir... Posición número 9. No todas las películas desastrosas están en Netflix. También algunas de ellas están en otras plataformas como HBO Max. Y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino hacen parte de esta desabrida producción que supuestamente es de terror y de un tinte juvenil. También supuestamente apela al cine slasher y de nuevo mezcla el tema de las redes sociales. Un largometraje titulado Bodies, Bodies, Bodies o Muerte, Muerte, Muerte o Cuerpos, 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 de 95 minutos de duración, dirigido por Alina Rain, y en el reparto aparecían Amanda Stanberg, María Balakova, la misma mujer que estuvo en una de las entregas de Borat, y también Lee Pace, el hombre que protagonizó ese biopic acerca del creador de el auto DeLorean. Y esta cinta de A24, sí, es que ahí aparece ese nombre de A24, una distribuidora que últimamente, sí, ellos han tenido buenos largometrajes, pero de un momento a otro recibieron una legión incondicional de fanáticos que creen que todo lo que hace A24 es una maravilla y algo alejado de la realidad es ese asunto. Y la historia va en torno a un grupo de veinteañeros que tienen mucho dinero, que hacen una fiesta y que tienen como telón de fondo un huracán en medio de una remota mansión familiar. Y allí el juego consiste en encontrar al asesino en una historia de puñaladas por la espalda, pero lo que parece un juego se convierte en una realidad cuando se presenta un asesinato y el público lo que tiene que descubrir en esta desabrida trama es ver quién fue el asesino, y todo se ve movido simplemente por una serie de personajes que actúan de las formas menos creíbles y donde ese final deja simplemente un mal sabor de boca de decir todo esto para llegar a este punto del año 2022. Nuestro lugar número 9, la película disponible en HBO Max, Bodies, Bodies, Bodies. Número 8. ¡Carajo! N.40, bebé. Sí, te dije que iba a funcionar. La droga del amor. ¿Estrella dorada? Aún no. Hay que pensar menos en lo que vimos y estudiar el efecto residual. Oye, sé que estás saturado, pero necesito que observes a estos dos. Cuando se baje el efecto, en las siguientes horas, días, buscarán contacto, declararán sentimientos al estar en el mismo cuarto, habrá comunicación no verbal, busca isopraxismos. Comportamientos reflejos. Lugar número 8, de nuevo Netflix, y muchos después se preguntan por qué los bajos números y por qué han desertado tantos suscriptores de esta plataforma. Y es que por llenar la parrilla de contenido muchas veces se cae en el insano terreno de presentar largometrajes que simplemente llaman la atención por su reparto, pero que sus historias resultan siendo desastrosas. Y esto es lo que sucede con la película Spiderhead, un largometraje de 106 minutos de duración que tuvo en la dirección a un muy buen realizador, Joseph Kosinski. Y usted, cuando tiene en el reparto a Chris Hemsworth, el dios Thor, a Miles Teller, también a Nathan Jones, pues puede tener una película interesante. Y además, si se trata de examinar la condición humana y de cómo se comportarían ciertos individuos con base en una serie de experimentos donde se les inyectan sustancias en su cuerpo para que expresen todo tipo de sentimientos, desde la ira, la rabia, el dolor e incluso el amor, podría salir bien, pero no, para nada. Y en este futuro distópico se ofrece a los presidiarios, a los que están tras las rejas, la oportunidad de someterse a experimentos médicos para acortar su sentencia. Y uno de estos conejillos de Indias es el personaje interpretado por Miles Teller, que llega a una suerte de isla donde el científico loco, que es Chris Hemsworth, está haciendo una serie de experimentos para generar una serie de sentimientos, incluyendo el amor. Y la película, si bien tiene un arranque interesante y en ciertos puntos pareciera involucrar, de ahí en adelante pues se cae, a pesar de algunas imágenes explícitas y bastante fuertes para ciertas audiencias, termina por perderse en su propio guión, y el final sobre todo es de una película de acción y no de una película que navegaba los terrenos del thriller psicológico. Del año 2022, nuestro lugar número 8, la cinta Spiderhead, disponible en Netflix. Número 7.
La órbita de la Luna se desplazó. ¿Perdona? Su radio orbital se reduce. Eso no es posible. Sí, lo mismo pensábamos, así que hicimos cálculos y revisamos los datos. Así que la Luna ha orbitado la Tierra durante millones de años y dices que cambió su trayectoria. No es jardín de niños, habla. Claro, sí, bueno, en su última órbita la sonda de reconocimiento lunar registró algo extraño. ¿Qué es eso? No sabemos. Pero hay fotometría de espectros. Posición número 7, no todo en Netflix, también en las plataformas que le compiten al gigante del entretenimiento aparecen películas desastrosas, y está literalmente desastrosa en todo el sentido de la palabra. Está en Prime Video, un largometraje de 2022 y de 130 minutos de duración, Moonfall, dirigida por Roland Emmerich. Uno no se explica cómo un realizador de este tipo logra tener chequera abierta y seguir haciendo películas con la misma temática, la destrucción de la Tierra, pero ni siquiera se esfuerza un poquito, siempre es más de lo mismo. Lo vimos en 2012, donde la Tierra simplemente está al borde de la extinción. Y lo mismo hace en Moonfall, el largometraje que de nuevo reúne grandes repartos. Esa es otra de las cosas que tiene Roland Emmerich, de reunir grandes elencos. Aquí está la ganadora del Oscar, Halle Berry, Patrick Wilson, Charlie Plummer, Donald Sutherland. Bueno, reparto es lo que tiene esta coproducción entre los Estados Unidos, China, el Reino Unido y Canadá. Y también los chinos le meten algún tipo de presupuesto a estas películas y tratan de brillar en ese mercado que se convirtió en uno de los más importantes a la par con los Estados Unidos. Y aquí, como escuchábamos de fondo en el español latino, una fuerza misteriosa golpea a la Luna fuera de su órbita y la envía en choque directo contra la Tierra a toda velocidad. Y muy de estilo de Armagedón y de otro tipo de cintas fatalistas. Unas semanas antes del impacto, con el mundo al borde de la aniquilación, allí aparece la ejecutiva de la NASA y ex astronauta Joe Fowler, el rocker de Halle Berry, que está convencida ella de tener la clave para salvar a nuestro planeta, pero solo el astronauta que está en uso de buen retiro, Brian Harper, Patrick Wilson y un teórico que es aquí el geek de turno, el actor John Bradley, que brilló en Juego de Tronos, le creen. Y de ahí en adelante estos héroes montarán una misión inverosímil donde van a tratar de salvar a la humanidad enfrentándose al satélite natural de la Tierra. Una cinta muy al estilo de Roland Emmerich, apenas para ciertas audiencias que lo único que quieren ver es efectos visuales y pasar el rato sin importar para nada el guión. Del año 2022, nuestro lugar número 7, Moonfall. Cercana a la Tierra. ¿Cómo es eso posible? Número 6. ¿Tienes mesa de ping pong aquí? Probable. Hola. ¿Qué tal? ¿Vienes incluido? Gusto en verte. Espera, ¿qué? Disculpa. Tenemos un trabajo y no te irás hasta que esté hecho. ¿Trabajo por hacer? Señor Coughlin, déjeme presentarle al hombre de Toronto. Ahí está el título de la película, también disponible en Netflix, sí, y ahí se preguntan por qué hay gran deserción de suscriptores, y es que para mantener llena una parrilla, literalmente esta plataforma le apuesta a lo que se le atraviese, y lo único que apuesta es a grandes elencos, pero con historias flojísimas, como la de esta película, El hombre de Toronto, un largometraje dirigido por Patrick Hughes, y en el reparto aparecen verdaderas estrellas como Woody Harrelson, que es tremendo actor, que hizo la película Asesinos por Naturaleza, donde era uno de los hermanos Knox. También lo vimos en Tres letreros afuera de Ebbing, Missouri, acompañado de la talentosa actriz de la serie Big Bang Theory, Kaylee Cuoco, y Kevin Hart. Sí, este es el gran lunar de esta película, y es que cualquier largometraje donde aparezca Kevin Hart ya sabe a lo que va el público, a ver a un hombre que le pagan por hacer el ridículo. Y la historia prácticamente copiada de una muy buena película con Tom Hanks, El hombre del zapato rojo, que simplemente por llevar un calzado de ese color es confundido y termina metido en una conspiración de espías. Y aquí la historia es de Teddy, el rol a cargo de Kevin Hart, un desastroso hombre que está en horas bajas, que tiene problemas en el interior de su relación, no la va bien con su esposa, recién lo despiden del trabajo, y para tratar de solventar estos problemas decide irse a una cabaña alejada
para tener una noche romántica con su compañera sentimental, pero allí es confundido con el hombre de Toronto, el verdadero Woody Harrelson, un asesino despiadado sin sentimientos que lleva a cabo interrogatorios donde le saca la verdad a las víctimas, pero de las formas non santas, y a partir de ahí, muy al estilo de Kevin Hart, lo vemos haciendo el ridículo, supuestamente siendo divertido, pero es que de verdad a este hombre es difícil encontrarle una buena película, y más bien esta se suma a su gran cantidad de desastres, la película de 2022 que ocupa nuestro lugar número 6, El hombre de Toronto. ¿Saben qué? Ya me estoy enojando más. Número 5. Para aquellos que se preguntan quién es este hombre, yo soy el legendario Coronel Tom Parker. Posición número 5, seguramente varios de nuestros oyentes ya reconocieron estos sonidos en el español latino, con una supuesta biografía cinematográfica de 2022 que generó muchas expectativas, pero que finalmente terminó siendo en una desastrosa biografía cinematográfica de uno de los hombres más importantes, uno de los íconos de la cultura popular y de la música del siglo XX, Su Majestad, el Rey Elvis Presley. En este film, disponible en la plataforma de HBO Max, Elvis, dirigido por Baz Luhrmann, el mismo hombre que hizo la sensacional Moulin Rouge o El Molino Rojo, pero que de ahí en adelante ha tenido una serie de desaciertos, incluyendo esta pobrísima versión de Elvis. El reparto con un Austin Butler que trata de hacer su mejor papel, teniendo en cuenta la poca importancia que le dan, siendo él Elvis Presley, acompañado en el reparto por Helen Thompson y por Tom Hanks. Y aquí viene el gran hierro, el gran pecado de Elvis, y es que no parece en la biografía cinematográfica de Elvis Presley, sino las aventuras del coronel Tom Parker, porque no pasan 5 minutos o menos sin que la película insista en mostrar la figura de Tom Hanks. Y supuestamente este film explora el diario vivir de Elvis Presley a través de su relación con el coronel Tom Parker, el gran villano de turno, un hombre que literalmente lo envolvió en unos contratos que le impidieron, entre otras cosas, viajar fuera de los Estados Unidos o de haber explorado otros horizontes en su carrera, y que durante 20 años lo sometió a sus designios hasta ese trágico desenlace que tuvo el rey Elvis Presley ya presentándose en el ocaso de su carrera en Las Vegas. Una película que, insisto, no apostó por mostrar nuevos detalles de los ya tan conocidos acerca de Elvis Presley, sino que centró su obra y su relato y su hilo narrativo en seguirle la pista al coronel Tom Parker, y no se necesitaba mostrarlo como el gran villano. Hubiera podido ser de otra forma el mostrar esa difícil relación y las ventajas que sacó Tom Parker de la estrella rutilante que fue Elvis Presley. Ni las presentaciones en Las Vegas, ni siquiera la música, porque pagar los derechos era bien difícil, logran a esta producción de ser un malogrado biopic. Y qué diferencia, por ejemplo, con el que se hizo de Rocketman, con la vida del gran Elton John. Nuestro lugar número 5 de 2022, la película Elvis. Número 4. Bien hecho, amigos míos. Todos podemos darnos el crédito por eso, porque fuimos un equipo. Con nuestros corazones y mentes derrotamos al enemigo, con mínimos daños colaterales. Otra de mis aventuras clásicas. Lugar número 4, también muchos de nuestros oyentes ya habrán reconocido estos sonidos en el español latino de una de estas películas muy esperadas en 2022, pero que dejó más incertidumbre que realidad. Y de nuevo, estaba el sobrevalorado, uno de los hombres que, si bien hizo Lo que hacemos en las sombras, de ahí en adelante pues tuvo cheque abierto para hacer lo que quiere en la industria cinematográfica, pero cada vez va de capa caída. El señor Taika Waititi en la película Thor, Love and Thunder, o mejor Thor, Guns N' Roses, o Thor, Amor y Trueno, una película que hace parte de un movimiento que se conoce en las redes como el MCU.
y es que ya abusan del empoderamiento femenino en el cine y en los medios audiovisuales porque se niegan a contar historias originales en el campo femenino y lo que hacen es reemplazar a los tradicionales héroes que conocemos en el mundo como Thor e incluso como se hizo en el caso de las cazafantasmas. Y aquí el reparto nuevamente, Chris Hemsworth como el dios Thor, que pese a las dos películas que siguen siendo criticadas y de tono oscuro, pero que mostraban a un personaje lleno de dualidad y de conflictos internos, aquí prácticamente se convirtió en el payaso de turno que no se lo soportan ni siquiera sus compañeros, los Guardianes de la Galaxia. Y lo acompañaba Natalie Portman, que aquí viene a tomar ese lugar del empoderamiento femenino y a blandir ese martillo, acompañado de uno de los peores villanos en la historia reciente del cine de superhéroes, Christian Bale, que no se sabe a ciencia cierta qué lo mueve y que se mostraba como el más terrible y más tirano de los villanos, pero que resultó siendo una perita en dulce. Y también Tessa Thompson, que hace parte de ese empoderamiento femenino y aquí terminó siendo la reina de Asgard, y la historia lo muestra a él emprendiendo un viaje que lo lleva a enfrentar a Gore el carnicero, y que este último busca la extinción de los dioses. Y allí le meten una historia forzada donde Jane Foster o Natalie Portman está sufriendo de cáncer y la única forma de volver a la vida o de mostrarse vital es empuñando ese Mjolnir, y ellos van a tener una aventura cósmica donde aparecen niños y donde el tono es prácticamente de lo más infantil que ha presentado el MCU. Y a esto se le suma ya la detestable y exagerada banda sonora donde aparece hasta la saciedad la música de Guns N' Roses, una de las películas más criticadas y de menor recaudación dentro del MCU. Sí, el MCU. Se trata de nuestro lugar número 4, Thor, Love and Thunder o Thor, Guns N' Roses. Veré esto yo misma. Número 3. Los dinosaurios están entre nosotros y con cada confrontación aprendemos más sobre esta aterradora realidad. ¿Cómo llegamos aquí? Hace 30 años de los fatídicos sucesos de Parque Jurásico y seguimos sin encontrar la manera de que vivan seguros entre nosotros. Y seguimos sin encontrar la manera de que esta saga desfallezca debido a su potente taquilla, una película que superó los $1.000 millones, pero cada entrega resulta siendo peor que la anterior. Y con estos sonidos en el español latino llegamos a nuestra posición número 3 del top 20 de las peores producciones que nos dejó 2022. Y esa tercera posición, con méritos, sobrados méritos, es para Jurassic World Dominion, la película dirigida por Colin Trevorrow y protagonizada por esa nueva sangre de la franquicia, Chris Pratt y la hermosa Bryce Dallas Howard, en compañía de los ya conocidos y clásicos Laura Dern, Sam Neill como el Dr. Alan Grant y Jeff Goldblum. En esta producción, que se desarrolla 4 años después de la destrucción de la isla de Nublar, y donde, para tratar de ser audaces, piensan o ponen en la pantalla grande que los dinosaurios ya conviven con los humanos y que prácticamente se han convertido en los nuevos huéspedes y que podrían ser la especie dominante de no mediar un evento extraordinario. Y como para adornar esta insana mezcla, deciden meterle el personaje de el científico loco que está metido en el campo de la clonación, el rol a cargo de Campbell Scott, y a partir de ese momento lo que vemos es una vertiginosa producción llena de acción pero sin sentido, donde no se le da el respeto a los personajes clásicos de Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum, y donde empiezan a desfallecer Chris Pratt y Bryce Dallas Howard en una película que apela a eso, al efectismo, a lo visual, y donde el guión es lo que menos importa, y donde incluso las escenas traídas de los cabellos, incluyendo ese final triste para ese científico loco, ya da es risa e incluso lástima de ver cómo una saga sigue cayendo más, pero seguirá adelante porque la taquilla la respalda. Nuestro lugar número 3, Jurassic World Dominion. Número 2. Señor Silverio, disculpe, ¿le duele la cabeza? Un poco. La altura y la pinche contaminación siempre me pegan duro los primeros días que regreso a México. A mi papá le pasa lo mismo cuando vuelve a la capital. ¿Ah, sí? Sí, dice que México no es un país, sino un pinche estado mental. Está bueno eso. Oye, ¿cómo está tu papá? Bien, pues en serio. Ay, posición número 2, una de esas películas que uno
tiene que entender siendo mexicano. Porque si usted es ajeno a esta nacionalidad, pues seguramente se va a perder en muchas de las cosas que suceden. En una película completamente pretenciosa del otrora grande Alejandro González Iñárritu, cuando hizo esas obras maestras como fueron 21 gramos y también Amores Perros, pero que se perdió en el camino. Y entonces él decidió hacer una película muy al estilo de Federico Fellini, recordar sus inicios en la dirección como lo hiciera el maestro italiano en 8 y medio, o incluso más recientemente el manchego Pedro Almodóvar en Dolor y Gloria. Pero aquí en Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, al señor González Iñárritu prácticamente se le pierde la mente y la cabeza en una película repulsiva que tiene unas escenas completamente asquerosas, así la palabra suene fuerte, y donde él trata de ser onírico y de navegar en los terrenos de la simbología y querer parecerse a ese par de maestros, y termina emulando y remedando al señor Terrence Malick, que también fue otro director que tuvo un par de aciertos, pero de ahí en adelante hizo unas películas completamente traídas de los cabellos y que su desarrollo era más lleno de imágenes que de cualquier cosa completamente coherente. Y aquí en esta producción protagonizada por Daniel Jiménez Cacho y donde aparece también Iker Sánchez Solano, pues tenemos una película llena de muchas imágenes que parecen inconexas, pero lo peor de todo es ese punto donde la película se vuelve explícita en unas escenas donde incluso aparece un cordón umbilical y donde una pareja está teniendo sexo, y cuando él trata de tener sexo oral con su pareja, pues aparece la cabeza de un niño. Así de fuertes son las escenas, pero resultan siendo repulsivas y para nada dentro del arte cinematográfico. Y estos son algunos ejemplos de una película que, insisto, está diseñada es para los mexicanos y para el ego del señor Alejandro González Iñárritu. Desastrosa e insufrible. Nuestro lugar número 2, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Número 1. Señora Juan, ¿está con nosotros? ¿Sí? Claro, estoy aquí. Solo pensaba. De acuerdo, bien. Esperaba que pudiera explicar qué tenemos aquí. Y sí, hay una película peor que Bardo, El despropósito de González Iñárritu, y es ese tipo de largometrajes que dejan el público dividido, que no tienen término medio, se ama o se odia. Lo aman los fanáticos enceguecidos e incondicionales de la distribuidora A24, que cree haber redescubierto el cine. Y otro tipo de público donde nos situamos, pensamos que esta película es el traje nuevo del emperador, una producción pretenciosa y una vorágine de imágenes incluso mal hechas, con unos pobres efectos visuales y cutres, como dicen los españoles, por su pobre dirección artística, pero que son pretenciosas al querer hablar de multiversos. Incluso algunos espontáneos decían que esta película presentaba más multiversos que el Doctor Strange en su segunda entrega. Y aquí hablamos de Everything Everywhere All at Once, la producción de los Estados Unidos, codirigida por Dan Kwang y Daniel Daniels. En el reparto aparecen Michelle Yeoh y Jamie Lee Curtis, entre otros. Y esta película habla de diferentes universos y de que supuestamente en diferentes espacios y tiempos habitan una misma versión de una persona que se comportan de maneras diferentes. Simplemente resumimos con una buena crítica que hizo una de las personas diciendo: esta fue una película larga e innecesariamente compleja para transmitirte el mensaje de que la vida y las personas son complicadas y debes aceptarlas por lo que son. Hubiera preferido una narración más directa y podría haberlo hecho sin todo el humor, incluyendo meterse cosas por el ano, humor también que muestra dedos de perro caliente para tratar de emular esos otros universos, y hasta un par de rocas hablando acerca de la existencia. Hágame el favor, un despropósito de principio a fin, una película que de verdad se sufre, y digo en el sentido de que se sufre porque uno no halla la hora en que tome un curso realmente narrativo o que por lo menos se termine. De verdad, qué película tan difícil de ver,
y sobre todo de analizar teniendo tantas cosas supuestamente interesantes, pero siendo un disparate de tamañas proporciones. Con lujo de detalles, nuestro lugar número 1, la peor película de 2022, y no se dejen llevar por esos comentarios de que es una de las mejores películas de la historia, porque está lejos de serlo. Se trata de la sobrevalorada Everything Everywhere All at Once, o Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Y hasta aquí esta emisión de Película de Caracol Radio. Nuestra cita es el próximo fin de semana para conectarnos una hora con este mágico mundo del cine de 4 a 5 de la mañana, siempre aquí en De Película de Caracol Radio, más compañía. La versión de él de otra vida en un universo diferente. He venido porque necesitamos tu ayuda.